Hola, gusto con saludarlos, solo quería informarles que el link del grupo de WhatsApp lo tendrán en la descripción. Hay dos grupos por el momento, en uno en el cual hablamos de lo relacionado a Cote y al canal, y el otro que es un poco para socializar o joder y que puedan hablar de sus gustos o de lo que os plazca charlar. Eso es todo, mis guapos y mamados suscriptores, que os vaya bien. Los ojos de Kei se abrieron al ver a Ichinose, antes de entrecerrarse inmediatamente. Sus emociones cambiaron de sorpresa a ira. Las máquinas expendedoras estaban en un rincón poco visible del pasillo, lo que dificultaba detectar a cualquiera que se acercara. A pesar de saber eso, bajé la guardia y me quedé demasiado tiempo hablando con Kei. Ahora estaba pagando las consecuencias. Ichinose se acercó, con los ojos vacíos y desprovistos de vida. Contéstame, Kiyotaka. Me acabo de encontrar con Karuizawa junto a las máquinas expendedoras. Sabía que tal explicación no lograría apaciguarla. La lógica rara vez funcionaba en estas situaciones. Cada vez que Ichinose se sentía amenazada o celosa, la razón pasaba a un segundo plano frente a su posesividad. Desde el tiempo que lleva ir de tu clase a las máquinas expendedoras, hay aproximadamente 3 minutos de caminata, continuó Ichinose, su tono inquietantemente tranquilo. Y otros 6 minutos para llegar a mi clase. Sin embargo, te has ido por más de 15 minutos. Su inquietante precisión me tomó por sorpresa. Ella había estado contando cada segundo de mi retraso, y pude sentir a Kei ponerse rígido a mi lado. Probablemente estaba molesta por las acciones de Ichinose. Cuando no regresaste a tiempo, sospeché. Y parece que tenía razón. Hubo una breve pausa y el silencio que siguió hizo la situación más incómoda. ¿Me estás engañando, Kiyotaka? Kei dio un paso adelante, su rostro transmitía dolor y furia. Eso es rico viniendo de ti. Kei respondió, su voz temblaba de ira. La fría mirada de Ichinose se dirigió a Kei. Sus ojos tenían una mirada tan intensa. Tenía un mal presentimiento. Algo terrible estaba a punto de suceder. Cállate. No estaba hablando contigo, puta, dijo Ichinose, su tono helado y cortante. ¿Qué? El rostro de Kei se torció en shock antes de transformarse en pura ira. La última vez que estos dos se enfrentaron, Kei estaba enfermo y debilitado, lo que había atenuado un poco la confrontación. Pero ahora, Kei estaba en plena salud, y el insulto que Ichinose acababa de lanzarle la afectó profundamente. Si no hacía algo pronto, esto podría convertirse en una pelea de gatos sin cuartel. Ambos, por favor cálmense, dije, intentando calmar la situación. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos mientras Ichinose continuaba mirando a Kei con venenosa intensidad. No tienes ningún derecho a estar cerca de Kiyotaka, escupió Ichinose. No eres más que una puta barata que descartó después de encontrar a alguien mejor. Los ojos de Kei se abrieron en shock ante el insulto, y pude ver cuán profundamente habían herido las palabras de Ichinose. Había una parte oscura de mí que quería sentarse y observar cómo se desarrollaba esto, para ver cómo reaccionaría Kei. Pero sabía que permitir que eso sucediera solo empeoraría aún más la situación. Bueno, no eres más que un ladrón. Los ojos de Ichinose se fulminaron con el insulto, su pasado como ladrona era algo que no le gustaba que mencionaran. Esperen ustedes dos, no intensifiquemos la situación, dije tratando de calmarlos, pero nuevamente, me ignoraron. Ichinose dio un paso más hacia Kei, su tono se volvió casi depredador. He oído hablar de tu pasado, Karuizawa-san. Kei se quedó helado. Sus ojos transmitían confusión y pánico, como si la hubieran tomado por sorpresa. ¿De qué estás hablando? Yo también sé lo de tu cicatriz. El rostro de Kei instantáneamente perdió color. La mención de su secreto, la cicatriz debajo de su seno izquierdo, se sintió como si alguien le hubiera desgarrado el corazón. Ella se quedó allí, congelada, su respiración entrecortada se volvió más frenética. La cicatriz era algo que había trabajado muy duro para mantener oculto, un recordatorio del tormento que había soportado. Era su inseguridad más profunda, algo que nunca quiso que nadie supiera. Y ahora estaba siendo usado contra ella de la manera más cruel posible. Es repugnante que una chica tenga algo tan feo en su cuerpo, continuó Ichinose, sus palabras llenas de crueldad. Kei parecía débil e indefenso ante el ataque de las palabras de Ichinose. Su miedo pareció hacer temblar su cuerpo. Miró a su alrededor, casi como si buscara una salida, pero no la había. ¿Cómo sabes eso? Kei tembló mientras hablaba, sus manos moviéndose inconscientemente para cubrir su pecho izquierdo, como para cubrir su inquietante pasado. ¿De qué otra manera? Kiyotaka me lo dijo.
Ichino se me rodeó posesivamente con sus brazos. Fue un movimiento de poder, diseñado para afirmar el dominio sobre Kei. Los ojos de Kei se abrieron en shock. Kiyotaka, ¿te lo dijo? Su voz se quebró, con incredulidad y traición. Kiyotaka, por favor, dime que esto no es verdad, por favor, ... No dije nada. No había nada que decir. La verdad era que Ichino se me había interrogado sobre el pasado de Kei, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. Debido a esto, tuve que contarle sobre la historia de Kei con el acoso, sabiendo muy bien que lo usaría en su contra en algún momento. No me sorprendió que hubiera llegado a esto. Ichino se no había terminado. Tenía más veneno que derramar. Puedo hacer que eso vuelva a suceder, ¿sabes? Haz que te vuelvan a intimidar. La respiración de Kei se entrecortó. Le temblaron las manos cuando los recuerdos de su pasado resurgieron. Aquellos días en los que fue atormentada, humillada e impotente. Todo estaba regresando a ella ahora. Sus rodillas parecieron doblarse bajo el peso del miedo que la atenazaba, pero se obligó a ponerse de pie. No, tartamudeó Kei, su voz débil pero aún luchando. No volveré a eso. La sonrisa de Ichino se amplió cuando sacó un pequeño cuchillo de su bolso y se lo mostró a Kei. La espada brilló bajo la luz y los ojos de Kei se abrieron de puro terror. No querrás tener más cicatrices, ¿verdad? Susurró Ichino, asegurándose de que el cuchillo estuviera completamente oculto a cualquier cámara que pudiera haber alrededor. ¿Puedo asegurarme de que te quede más de una cicatriz, Karuizawa-san? ¿Cómo se sentiría volver a ser esa niña indefensa, aterrorizada y sola? La respiración de Kei se volvió superficial y rápida. Estaba sufriendo un ataque de pánico y sus traumas pasados resurgían con toda su fuerza. Todo su cuerpo temblaba ahora, apenas capaz de mantener la compostura. No, por favor detente, Kiyotaka, sálvame. Kei me miró con ojos suplicantes, como un animal acorralado que busca desesperadamente un escape. Pero Ichino se siguió adelante. Él no te va a salvar, dijo fríamente. Él está conmigo ahora. El corazón de Kei se hizo añicos ante mis ojos. Sus hombros se hundieron y sus ojos se apagaron por la derrota. Ella había terminado. Ichino se había ganado esta batalla. Fue una interacción completamente unilateral, una parte de mí se sintió un poco decepcionada. Había pensado que Kei podría defenderse, podría mostrar algo de fuerza interior. Pero en cambio, se había derrumbado bajo la presión. Onami, detente. Ya es suficiente, dije, finalmente interviniendo. Ya había dejado que esto continuara por suficiente tiempo. No podía permitir que continuara. Ichino se giró hacia mí, guardando el cuchillo, sus ojos brillaban de ira. Te dije que no hablaras con otras chicas, Kiyotaka. Tú también necesitarás ser castigado. Sin embargo, no pude responderle a Ichino ya que la siguiente serie de eventos me tomó por sorpresa. Kei, que hace unos momentos parecía completamente destrozada, de repente levantó la cabeza, con los ojos brillando con determinación. No, dijo Kei, su voz llena de una fuerza inesperada. ¿Eh? Ichino se giró confundido. Ya no tendré miedo, la voz de Kei vaciló, pero ahora había confianza. Me di cuenta de que todavía tenía miedo, pero el hecho de que estuviera superándolo era notable. Quizás me equivoqué. Es posible que Kei se haya vuelto más fuerte y más resistente de lo que yo le había dado crédito. Ya terminé de depender de otras personas para salvarme. Gritó con tanta intensidad, su voz temblaba de emoción. En un movimiento repentino y desesperado, se abalanzó sobre Ichino y la tiró al suelo. El impacto resonó en el pasillo cuando Ichino se dejó escapar un grito de sorpresa. Perra, déjame en paz. Sin perder un segundo, me acerqué para separarlos. Kei luchó contra mí, su cuerpo temblaba de adrenalina, pero logré separarla de Ichino. Sus brazos se agitaron y luchó por liberarse de mi agarre. Karuizawa, detente. Suéltame. Aún no he terminado con ella. La cruda emoción en su voz me tomó por sorpresa. Hace apenas unos momentos, parecía a punto de colapsar bajo el peso de su pasado, pero ahora había atacado a Ichino sin dudarlo. Este cambio en su comportamiento fue sorprendente. Tal vez fue el miedo primario a ser acosado nuevamente lo que desencadenó esta reacción. Como un animal acorralado, había atacado en defensa propia. Cualquiera sea el motivo, no puedo negar que me sorprendió gratamente. Ver a Kei defenderse no era algo que esperaba. Había un cierto crecimiento en ella que no había previsto, una señal de que tal vez no era tan dependiente como alguna vez había pensado.
Desafortunadamente, la conmoción que causamos había comenzado a atraer atención no deseada. Una pequeña multitud de estudiantes comenzó a reunirse, sus susurros llenaron el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó un estudiante. Eché un vistazo a mi alrededor. El área de las máquinas expendedoras, que había estado vacía hace unos momentos, ahora se estaba llenando rápidamente de espectadores. Tanto Ichinose como Kei miraron a su alrededor, sus expresiones cambiaron de enojo a pánico, al darse cuenta de que estaban llamando la atención. Ichinose, sin embargo, fue rápida y vio una oportunidad. Su voz se rompió en un delicado sollozo y sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. ¿Cómo pudiste atacarme así, Karuizawa-san? Sé que ahora estoy saliendo con Kiyotaka, pero eso no significa que puedas empujarme al suelo así. Sus palabras fueron perfectamente elaboradas para convencer a los espectadores de que se pusieran de su lado. Ella estaba desempeñando el papel de víctima inocente y estaba funcionando. La multitud comenzó a murmurar, su juicio ya se volvía contra Kei. «Wow, Karuizawa-san es la peor», susurró un estudiante cerca. El plan de Ichinose estaba en marcha. Su reputación superó con creces la de Kei y su narrativa inventada ya estaba ganando terreno. Tenía sentido. La gente se inclinaba a ponerse del lado de alguien como Ichinose, que siempre había mantenido una imagen impecable. No, eso no es lo que pasó, logró decir Kei, pero su voz era tranquila, casi ahogada por los murmullos a su alrededor. Pude ver el pánico en sus ojos, su nueva confianza se estaba desvaneciendo rápidamente. No pensé que Karuizawa-san fuera del tipo celoso, murmuró una voz entre la multitud. La situación se estaba saliendo de control, Kei parecía angustiado ante la implacable multitud. Ayano Koji-kun, cuéntales lo que realmente pasó. Kei me suplicó desesperadamente. Sus ojos buscaron los míos en busca de apoyo, de cualquier esperanza para salir de esta situación. Miré a Ichinose. Su mirada se encontró con la mía y, por solo una fracción de segundo, capté la orden sutil y silenciosa en sus ojos. Fue una advertencia para que no se desviara del guión que ella había creado. En esta situación, parecía que no tenía otra opción. Karuizawa atacó a Onami primero. El rostro de Kei se desmoronó, la mirada de dolor y traición era tan evidente, que sentí un pequeño y persistente sentimiento de culpa tirando del fondo de mi mente, pero lo enterré. Una risa familiar de repente rompió entre los murmullos de la multitud. Iluminación. El inconfundible tono burlón de Ryuen hizo eco mientras se dirigía hacia el centro de la reunión, flanqueado por Katsuragi e Ibuki. Justo a su lado estaba Sakayanagi, que tenía a Yamamura y Kito a su lado. El dolor de cabeza que había sentido antes se intensificó. De todas las personas, no esperaba que aparecieran y empeoraran la situación. Siempre puedo detectar una buena pelea de gatas a 1 milla de distancia, dijo Ryuen, con diversión en su voz. La multitud pareció apartarse de él instintivamente, como si la fuerza de su reputación hiciera que la gente retrocediera aterrorizada. Su presencia era a la vez imponente y caótica. Exactamente el tipo de atención que esperaba evitar. Te has vuelto bastante vulgar, Ichinose-san, añadió Sakayanagi. Lo dijo con la misma tranquila superioridad por la que era conocida. Su bastón golpeaba ligeramente el suelo mientras caminaba, dándole la apariencia de alguien que acababa de toparse con un espectáculo divertido. El rostro de Ichinose cambió ligeramente al ver a Sakayanagi. Su expresión se convirtió en un ceño apenas perceptible, su máscara se deslizó por un momento antes de que volviera a recomponerse. No sé a qué te refieres, Sakayanagi-san, Karuizawa-san me atacó primero. Sakayanagi sonrió ante eso, claramente sin creer el acto de Ichinose. Ah, ¿es así? Qué desafortunado. Esto se estaba yendo más de las manos de lo que había previsto. Lo que había comenzado como un simple malentendido se estaba convirtiendo en un espectáculo en toda regla, con demasiados ojos puestos en mí. Si hubiera sabido que esto llevaría a esto, nunca habría hablado con Kei en primer lugar. Como si las cosas no fueran ya suficientemente malas, vi a Orikita y Hirata abriéndose paso entre la multitud. Los ojos de Orikita escanearon la escena, su expresión se endureció al comprender la situación. Finalmente, su mirada se posó en mí y pude sentir su juicio silencioso. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Orikita. Ella me miró, claramente esperando respuestas. Detrás de ella, la atención de Hirata se centró completamente en Kei, quien parecía completamente destrozado a estas alturas. «Karuizawa, ¿estás bien?», preguntó Hirata suavemente, acercándose a ella.
Sin embargo, Kei apartó su mano de un golpe, con lágrimas en los ojos mientras se giraba y corría, incapaz de enfrentar a la multitud por más tiempo. Los susurros la siguieron, al igual que Hirata, que parecía profundamente preocupado. Karuizawa, espera. Él la llamó, pero ella no se detuvo. Mi dolor de cabeza empeoró. Este era exactamente el tipo de atención que siempre había tratado de evitar. Ahora, debido a algunos errores de cálculo, me había convertido en el centro de una tormenta creciente. Todo el cuerpo estudiantil parecía estar acercándose a mí, me gustara o no. Menuda escena que has causado, Ayano Koji, dijo Ryuen con una sonrisa. No respondí. No había nada que pudiera decir que mejorara esta situación. Parece que te has convertido en el personaje principal de este pequeño drama. Dijo Sakayanagi, divertido. Me di cuenta de que estaba disfrutando la situación, era propio de ella alegrarse de mi malestar. Esto es solo un malentendido, dije. Debido a la creciente multitud de estudiantes, muchos de los cuales eran de primer y tercer año, Mashima Sensei caminó entre la multitud a un ritmo frenético, dejando ver su gran figura. Muy bien, ¿qué pasa con toda esta conmoción? Dijo con severidad. Ahora que un maestro se estaba involucrando, ¿cómo es que la situación se salió de control tan rápidamente? Está bien, Mashima Sensei, solo tuve una pequeña discusión, eso es todo, dijo Ichinose inocentemente, mostrando su habitual dulce sonrisa. La ceja de Mashima Sensei se alzó en respuesta. Su mirada recorrió la escena antes de gruñir una respuesta. Si eso es todo, entonces todos se dispersan. No quiero que nadie abarrote el pasillo. Ordenó a los espectadores, con tono áspero. Los estudiantes reunidos inmediatamente comenzaron a dispersarse, susurrando entre ellos mientras se marchaban. Ya podía imaginarme cómo se difundirían los rumores. Al ver a los estudiantes dispersarse, Mashima Sensei se giró para irse también. Será mejor que no los sorprenda haciendo algo como esto otra vez, dijo, dándonos una última advertencia antes de alejarse. Ahora solo estábamos yo, Ichinose, Orikita, Sakayanagi, Ryuen y su séquito en el pasillo. Ichinose estaba cerca de mí, mientras Orikita se unía a los demás. Nos quedamos uno frente al otro en silencio, formándose una extraña especie de enfrentamiento. Me pregunté cómo tanta gente se había enterado de lo que estaba sucediendo tan rápidamente. No tenía sentido. Como máximo, solo deberían haber estado presentes unos pocos estudiantes. Mi mirada se posó en Yamamura, y en el momento en que lo hizo, ella rápidamente desvió la mirada. Esa sola reacción me hizo sospechar. Algo estaba mal. No sería sorprendente que alguien hubiera difundido intencionalmente la noticia de este incidente. No seas tan duro con Yamamura-san, Ayano Koji-kun. Ella solo estaba haciendo lo que le pedí, dijo Sakayanagi, notando mi mirada. Mis sospechas fueron confirmadas. Yamamura estuvo detrás de cómo Sakayanagi y Ryuen se enteraron tan rápido. Probablemente estaba escondida en algún lugar detrás de las esquinas. No sentí que me grabaran, así que dudo que ella lo hiciera. Incluso si lo hubiera hecho, Yamamura habría estado demasiado lejos para que ella escuchara algo sustancial. Lo siento, si me disculpan, dijo tímidamente Yamamura. Ella rápidamente se retiró de la escena y su figura desapareció por el pasillo. Que alguien me diga qué está pasando. Exigió Orikita. ¿No es obvio? Ichinose-san tuvo un altercado con Karuizawa-san, dijo Sakayanagi con indiferencia. No sé de qué estás hablando. Karuizawa-san se puso celosa y me atacó, respondió Ichinose con dulzura. Ryuen, de pie con las manos en los bolsillos, se rió entre dientes. Puedes dejar de actuar ahora. Todos aquí saben el tipo de persona que eres realmente. Era verdad. En este punto, todos los presentes tenían cierta comprensión de la verdadera personalidad de Ichinose. Había tenido menos cuidado a la hora de ocultarlo, especialmente entre personas que no formaban parte de su clase. No me sorprendería que algunos estudiantes de la clase C y la clase A ya lo supieran, gracias a Ryuen y Sakayanagi. Sin embargo, eso no le importaba. Su única preocupación sería mantener a su clase ajena, y hasta ahora había hecho un trabajo notable en ese sentido. Para ella, la lealtad de sus compañeros era primordial. Eso es muy malo. Me estás haciendo pasar por el malo. Ichino se volvió a negar. Incluso si todos aquí hubieran visto a través de su fachada, ella probablemente todavía era cautelosa. Es posible que haya dispositivos de escucha u otros estudiantes cerca que puedan escuchar. Esto es una locura. Me voy de aquí. Ibuki se burló. Ella giró sobre sus talones y se alejó.
Nadie prestó mucha atención a su salida, ya que todos los ojos seguían centrados en Ichinose. Ichinose, no puedo tolerar tu comportamiento. Ryuen me contó lo que le hiciste a Sakayanagi, intervino Katsuragi. A pesar de que tenía sus diferencias con Sakayanagi, no se quedaría quieto y dejaría que la lastimaran. Estaba en su naturaleza hacer lo que creía que era correcto, incluso si fuera por alguien como ella. La expresión de Sakayanagi se tensó por un breve momento. Obviamente no había superado lo que había sucedido entre ella e Ichinose. Sakayanagi tenía la costumbre de guardar rencor. Tus pecados están empezando a alcanzarte, Ichinose, añadió Ryuen, su sonrisa se ensanchó al ver a Ichinose acorralado. Como sea, nos vamos, Kiyotaka. Ella me agarró del brazo y me apartó con fuerza intensa. Correcto, respondí. Eché un vistazo a las figuras que se alejaban. El profundo ceño de Horikita me llamó la atención. Lo que sea que estuviera pensando, espero que no haga nada fuera de lugar. Al menos, por ahora, podía alegrarme de que el conflicto inmediato hubiera terminado. Pero la idea de afrontar todo lo que vendría después, cuando se reanudaran las clases el lunes, me llenó de una silenciosa sensación de molestia. Solo puedo imaginar el interrogatorio que recibiré. Continuamos caminando en silencio y finalmente llegamos al exterior. El aire fresco de enero nos recibió cuando salimos. Todavía se veían pequeñas manchas de nieve en el suelo, aunque el tiempo seguiría calentándose en las próximas semanas. Te dije que no hablaras con otras chicas, Kiyotaka. Casi había olvidado que ella todavía estaba enojada conmigo, o más bien, inconscientemente lo había ignorado para evitar lidiar con la inevitable confrontación. Lo lamento. Lo siento, no es suficiente. Ella espetó. De ahora en adelante, no podrás salir de tu clase hasta que yo venga a buscarte. Su demanda no era razonable, pero esperaba que sucediera algo como esto. Esto solo serviría para limitar aún más mis movimientos. Sin embargo, dada la situación actual, el cumplimiento era la opción menos estresante. Está bien, estuve de acuerdo en voz baja. La caminata continuó en silencio. El agarre de Ichinose en mi brazo nunca se aflojó. Finalmente llegamos a su dormitorio. Ella había decidido ir aquí, en lugar de a mi casa. Me pregunté por qué. Espero que estés listo para tu castigo, Kiyotaka, dijo Ichinose mientras abría la puerta, su voz baja y peligrosa. Ah, parece que todavía no estoy libre de culpa. Pensé que ya estaba castigado, dije, un poco confundido. No, respondió ella, entrecerrando los ojos. Tengo que asegurarme de que no repitas el error de hablar con otras chicas. Quizás hoy cometí un pequeño error. Había una sensación de comprensión compartida por todos los que estaban en el pasillo, un reconocimiento silencioso de los acontecimientos que acababan de desarrollarse. Los que todavía estaban presentes sabían cuánto había cambiado Ichinose y lo obsesiva que puede ser cuando se trata de Ayano Koji. Ese fue todo un espectáculo, ¿no lo crees, Horikita-san? La voz de Sakayanagi rompió el silencio, suave pero aguda, mientras se dirigía a Horikita. Horikita se volvió hacia ella con una expresión frustrada. Ese parece ser el caso. Ella respondió de manera brusca, claramente no interesada en seguir hablando. Se giró para alejarse, pero Sakayanagi no había terminado. Solo un momento, Horikita-san. Ligeramente sorprendida, Horikita hizo una pausa y levantó una ceja en dirección a Sakayanagi. No era propio de Sakayanagi mantener una conversación sin un motivo oculto. ¿Qué piensas de Ichinose-san?, preguntó Sakayanagi. Horikita vaciló, insegura de cuánto debía revelar. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela, eligiendo sus palabras con cuidado. No te hagas el tonto, Suzune. Estoy bastante seguro de que eres consciente de que la relación de Ichinose con Ayano Koji no es lo que parece, intervino Ryuen, con su habitual sonrisa plasmada en su rostro. Eso pareció dar en el blanco. La expresión de Horikita cambió, su ceño se frunció mientras contemplaba su respuesta. Horikita estaría consciente de la relación anormal, como alguien que observa de cerca a Ayano Koji, sabría cualquier cambio que surja dentro de él. Sé que su relación no es normal, confirmó Horikita. Sakayanagi sonrió al escuchar esto, claramente complacido con la admisión de Horikita. Entonces también estás al tanto de sus planes de transferir a Ayano Koji-kun después de este examen, ¿no? La expresión de Horikita no cambió, pero una persona perspicaz podría notar el reconocimiento en sus ojos. Por supuesto que ella lo sabía. Un rumor tan importante no se le habría escapado.
Los únicos que fingieron no creerlo fueron los de la clase D, cualesquiera que sean sus intenciones, confío en Ayano Koji-kun. Horikita dijo estas palabras con firmeza, aunque la tensión en su voz sugería que estaba conteniendo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sakayanagi parecía haber anticipado tal respuesta. Ella inclinó ligeramente la cabeza y su sonrisa se volvió casi condescendiente. Confía, repitió. ¿Pero él confía en ti? La mandíbula de Horikita se apretó y se mordió el labio. Las palabras de Sakayanagi habían tocado una fibra sensible. La vacilación en su respuesta fue visible. Sakayanagi sabía que Horikita a menudo se sentía inferior a Ayano Koji, por lo que tal declaración seguramente despertaría emociones dentro de ella. Por supuesto que confía en mí, respondió Horikita. A pesar de decir esto, su voz carecía de la convicción que solía transmitir. Había duda en sus palabras, como si se estuviera cuestionando a sí misma incluso mientras hablaba. La sonrisa de Sakayanagi se amplió ligeramente. Pero aún así no querrías arriesgarte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me ayudas a mí? De esta manera, Ayano Koji-kun permanece en tu clase. La mirada de Horikita bajó, mientras pensaba profundamente. Era obvio que estaba tratando de encontrar una solución que no comprometiera sus creencias ni su lealtad. Ponerse del lado de Sakayanagi iría en contra de la confianza de Ayano Koji, pero al mismo tiempo, ¿alguna vez ha confiado en ella? Sin duda estos son los pensamientos que rondan por la mente de Horikita. Por un largo momento, Horikita permaneció en silencio, entrecerrando los ojos mientras consideraba los pros y los contras de lo que acababa de proponer. El pasillo estaba en silencio, mientras todos esperaban su respuesta. Finalmente, levantó la vista y tomó una decisión. Había llegado un nuevo día escolar, aunque ni siquiera durante el fin de semana encontré descanso. Acomodándome en mi asiento, dejé que mis pensamientos regresaran a los eventos que ocurrieron después de la debacle con Kei e Ichinose. El recuerdo de lo que pasó una vez que entré a la habitación de Ichinose era algo que preferiría olvidar, el momento más humillante de mi vida. Ichinose, en su retorcido sentido de la justicia, pensó que era un castigo apropiado hacerme usar orejas de gato y realizar un ridículo baile de gato. Para aumentar la humillación, tuve que ronronear de vez en cuando, para su deleite. Fue, sin duda, una experiencia degradante. Afortunadamente no hubo grabaciones. Si lo hubiera habido, no lo habría tolerado. Algo de lo que estoy seguro Ichinose también estaba consciente. Pero como ella sería la única en saber lo que pasó ese día, lo dejé pasar. Todavía faltaba algo de tiempo para que comenzaran las clases y noté miradas ocasionales y susurros de mis compañeros. Probablemente toda la clase se enteró de lo sucedido el sábado y cada persona se formó su propia opinión al respecto. Los rumores se extendieron como la pólvora en esta escuela, y ya podía imaginar el tipo de historias que se contaban. Hirata se giró y se acercó a mí con una expresión seria en su rostro. Sus ojos reflejaban una determinación que me decía que esta no iba a ser una conversación casual. Ayano Koji, ¿puedo hablar contigo durante el almuerzo? No hacía falta ser un genio para descubrir de qué quería hablar. Probablemente estaba buscando interrogarme sobre Kei. Lo siento, pero estoy ocupada con Onami en el almuerzo, respondí. Esta era una excusa que era verdad a medias. Ichino se había dejado en claro que esperaba pasar cada momento de su tiempo libre conmigo y evitarla no era una opción. Hirata, sin embargo, fue persistente. Luego, después de la escuela. Negué con la cabeza. Entonces también estaré ocupada con Onami. Pude ver la frustración creciendo en la expresión de Hirata. Probablemente pensó que estaba evadiendo el tema, pero ese no era el caso. Reunirse con Ichinose era simplemente una prioridad. Ignorarla complicaría aún más las cosas. De repente, Hirata golpeó mi escritorio con sus manos, provocando un fuerte golpe que llamó la atención de toda la clase. Iba a ser respetuoso y hablar contigo en privado, dijo Hirata, con un enfado apenas contenido, pero parece que no me tendrás la misma cortesía, así que hablaré contigo aquí. Su arrebato causó conmoción y varios estudiantes se volvieron para mirar en nuestra dirección, despertado su curiosidad. Una confrontación pública no era algo que quisiera, pero parecía que no tenía otra opción. Quiero que me digas por qué lastimarías a Karuizawa, declaró Hirata. Esa afirmación fue problemática. La reputación de Hirata tenía peso en la clase y casi todos confiarían en sus palabras. Si continuaba impulsando esta narrativa, podría poner a toda la clase en mi contra.
Bueno, no la lastimé, respondí con calma, aunque sabía que mi negación por sí sola no sería suficiente para convencerlo. La expresión de Hirata se endureció. Estaba llorando cuando la alcancé. No me contó todo, pero me di cuenta de que algo pasó. Y sé que le hiciste algo. Su persistencia se estaba convirtiendo en un problema. Ahora toda la clase estaba escuchando y necesitaba manejar esto con cuidado. Volví mi mirada hacia Horikita, esperando que ella interviniera para defenderme. Después de todo, ella siempre había sido sensata en estas situaciones, y esperaba que al menos reconociera que las cosas no eran tan simples como Hirata las hacía parecer. Pero ella permaneció en silencio. Horikita estaba evitando deliberadamente mi mirada, sus ojos enfocados en otra parte. No era propio de ella ignorar algo como esto, lo que significaba que algo había cambiado. Es posible que haya sucedido algo durante el fin de semana de lo que no estaba al tanto. Hirata avanzaba, los ojos de la clase ahora fijos en nosotros, esperando una respuesta. Mira, Hirata, creo que ha habido un pequeño malentendido sobre lo que pasó el sábado, dije, manteniendo la voz tranquila. Onami me vio hablando con Karuizawa y asumió que estaba coqueteando con ella. Naturalmente, enfrentó a Karuizawa. Por supuesto, todo esto fue un malentendido y traté de detenerlo, pero creo que Karuizawa tuvo una impresión equivocada y la presionó. Realmente es mi culpa. Debería haber hecho un mejor trabajo para mitigar la situación. La expresión de Hirata se suavizó ligeramente ante mi explicación, pero me di cuenta de que no estaba completamente convencido. Él no era el tipo de persona que simplemente tomaba mi palabra, especialmente cuando se trataba de algo que involucraba a Karuizawa. Aún así, creo que tú e Ichino se deberían disculparse con Karuizawa. Su tono seguía siendo firme, pero menos acusatorio que antes. Veré qué puedo hacer, respondí, manteniendo mi respuesta vaga. No tenía intención de hacer ninguna promesa. Hirata no parecía del todo satisfecho con mis palabras, pero antes de que pudiera insistir más en el tema, Chabashira-sensei entró al salón de clases. La atención que se había centrado en mí rápidamente se dispersó, centrándose en ella. Miró alrededor de la habitación y su mirada aguda evaluó a todos los presentes. ¿Karuizawa está ausente hoy?, preguntó ella. Sato levantó la mano, llamando la atención de Chabashira. Dijo que hoy se siente mal, respondió Sato. Mientras hablaba, Sato me lanzó una mirada penetrante, con los ojos llenos de desprecio. Sin duda culpándome por la ausencia de Karuizawa, pero decidí ignorarlo. Chabashira-sensei asintió, aparentemente satisfecha con la explicación, y continuó con su rutina habitual. Cuando el reloj marcó las 9 a.m., muchos estudiantes comenzaron a abrir la aplicación Student Stop para consultar el portafolio de su clase. Hice lo mismo y abrí la aplicación para ver cómo le estaba yendo a nuestra clase. Las acciones que habían sufrido un golpe recientemente estaban mostrando signos de recuperación. Muchos inversores aprovecharon la oportunidad de comprar esas acciones a un precio reducido, lo que provocó un ligero repunte. Fue una suerte que no hubiéramos entrado en pánico y vendido todo el viernes. Si lo hubiéramos hecho, ya estaríamos en números rojos más profundos. Al revisar las clasificaciones de las clases, pude ver que las otras clases habían tomado medidas similares. Todo el mundo se dio cuenta de que la caída del mercado era temporal y reaccionó en consecuencia. La distribución de puntos reflejó la reñida competencia. Clase C, 5.124.000 puntos. Clase D, 5.074.000 puntos. Clase B, 5.330.000 puntos. Clase A, 4.930.000 puntos. Debido a la caída del mercado, la diferencia de puntos entre las clases se había reducido considerablemente. Ahora, cada movimiento que se haga en el mercado de valores sería crítico, ya que incluso la más pequeña fluctuación podría cambiar las clasificaciones dramáticamente. Decidí explorar algunas acciones que me habían llamado la atención recientemente. Destacó especialmente una empresa, Sakuragawa Energy Holdings, ticker C. No era una acción a la que la mayoría de la gente prestaría mucha atención, pero tenía potencial. Sakuragawa se especializó en innovaciones en energía sostenible y, aunque el mercado había sido volátil, vi una oportunidad. No pensaba hacer nada importante con ello, pero decidí correr un pequeño riesgo. Elegí comprar una opción de compra con la intención de cambiarla durante la noche.
Una opción de compra es esencialmente un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un precio específico, conocido como precio de ejercicio, antes de una determinada fecha de vencimiento. Cuando una persona cambia opciones sobre acciones, el objetivo es mantener la posición durante un período corto, generalmente durante la noche o unos días, y venderla a un precio más alto, para capitalizar las fluctuaciones del mercado. Es una estrategia arriesgada porque el mercado podría volverse contra usted rápidamente, pero con la investigación adecuada, puede generar ganancias significativas. Dado el riesgo que implicaba, decidí gastar solo 100.000 puntos en estas opciones sobre acciones. No era mucho, pero sí lo suficiente para que valiera la pena si el intercambio iba bien. De esta manera, si el resultado no fue bueno, no tendrá un gran impacto en la cartera general de la clase. Después de presionar el botón de confirmación para finalizar la compra, noté que los ojos de Orikita se abrieron ligeramente. Debió haber visto la notificación de que se había comprado una opción sobre acciones. Como yo era el único otro intermediario designado, no le resultó difícil darse cuenta de que era obra mía. Un momento después, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Orikita me había enviado un mensaje de texto. ¿Es una buena idea? Miré el mensaje pero decidí ignorarlo. Una pequeña venganza por lo de antes, cuando evitó mi mirada durante la confrontación con Hirata. No era de los que guardaban rencor, pero dejar que ella se preocupara por eso por un tiempo no parecía una mala idea. Ella pareció irritarse un poco, su expresión se tensó cuando notó que no había respondido. Pero luego vi aparecer una notificación en mi teléfono. Hubo otra compra de la misma empresa, Sakuragawa Energy Holdings, y también era una opción de compra. Volví mi mirada hacia Orikita y, efectivamente, ella había hecho la misma compra que yo. No me sorprendió demasiado que Orikita decidiera comprar las mismas acciones que yo. Sin embargo, el hecho de que haya comprado no significa necesariamente que tenga razón. En el mejor de los casos, diría que hay un 70% de posibilidades de ganar dinero con estas acciones. Por eso no puse demasiados puntos en la compra. Me enojaría bastante si terminara culpándome por perder puntos. La clase continuó como de costumbre, y de vez en cuando revisaba la aplicación Student Stock para ver actualizaciones sobre mi portafolio y las clasificaciones de la clase. Hasta la hora del almuerzo, no hubo cambios significativos. Todo se mantuvo estable, aunque sabía que las cosas podrían cambiar rápidamente una vez que se volviera a abrir el mercado. Durante el almuerzo, Orikita se puso de pie, llamando la atención de la clase. Todos, tenemos algo de tiempo hasta que el mercado se abra nuevamente, tenemos que decidir si debemos vender todas nuestras acciones ahora mientras el mercado se ha recuperado, o si debemos conservarlas por un tiempo más. Era una discusión lógica. Vender ahora nos permitiría asegurar las ganancias que obtuvimos gracias al ligero repunte, lo que nos daría la flexibilidad de comprar nuevas acciones que podrían tener un buen desempeño en el futuro cercano. Por otro lado, mantener nuestras posiciones actuales podría generar beneficios aún mayores si el mercado continuara recuperándose. Pero, por supuesto, eso conllevaba su propia serie de riesgos. Si el mercado volviera a caer, estaríamos peor que antes. Creo que deberíamos vender todo ahora mismo, dijo Yukimura abruptamente, con tono decidido. Orikita se giró hacia él y alzó una ceja. ¿Puedo preguntarte tu razonamiento? Yukimura se ajustó las gafas, con expresión pensativa pero decidida. El reciente repunte es una buena oportunidad para reducir nuestras pérdidas y asegurar las ganancias que podamos. El mercado ha sido demasiado volátil últimamente y dudo que podamos predecir otra tendencia alcista con certeza. Mantener estas acciones durante más tiempo del necesario nuestra exposición al riesgo. Ya hemos visto lo rápido que el mercado puede volverse en nuestra contra. No hay garantía de que no vuelva a colapsar. Si vendemos ahora, podemos reinvertir en opciones más estables y al mismo tiempo minimizar mayores pérdidas. Orikita asintió, asimilando su razonamiento. Era un argumento válido, considerando la naturaleza impredecible del mercado actual. Había cierta sabiduría en minimizar el riesgo y cobrar mientras estábamos por delante, aunque fuera ligeramente. Entiendo tu punto, dijo. ¿Alguien tiene alguna objeción al plan de Yukimura? La habitación quedó en silencio. Miré a mi alrededor, observando las expresiones de mis compañeros de clase. Nadie parecía dispuesto a hablar, probablemente porque era difícil argumentar en contra de la lógica de Yukimura.
Mantener estas acciones por más tiempo fácilmente podría resultar contraproducente si el mercado cayera otra vez y, dada la estrecha clasificación entre las clases, ahora cada punto importaba. Yo tampoco tenía motivos para objetar. Su plan era sólido y, aunque existía la posibilidad de que el mercado se recuperara aún más, los riesgos superaban las posibles recompensas. A veces era mejor tomar el camino más seguro. Sin que nadie objetara, Horikita tomó la decisión. Está resuelto. Una vez que el mercado se abra nuevamente, venderemos todas las acciones que tenemos. Después de un rato, Ichinose me invitó a almorzar nuevamente. Con ella alimentándome con la comida que preparé esta mañana. Finalmente, la escuela llegó a su fin y, como se esperaba, la mayoría de los estudiantes inmediatamente reanudaron su investigación sobre qué acciones comprar. Ahora que habíamos vendido la mayor parte de nuestra cartera, la siguiente decisión fue determinar qué acciones tenían potencial para recuperarse. Definitivamente iba a ser una tarea difícil para mis compañeros. La mayoría de los estudiantes ya habían abandonado el aula y se habían reunido con sus grupos para colaborar en la investigación de acciones. Me quedé en mi escritorio, esperando pacientemente. Hirata finalmente se acercó a mi escritorio. Ya no parecía tan irritado. Su tono era notablemente más tranquilo que antes, probablemente como resultado de haber tenido tiempo para calmarse. Ayano Koji, reanudemos nuestra conversación. Lo miré. ¿Qué te gustaría discutir? Respiró hondo antes de hablar. Mira, escuché rumores sobre tu transferencia, y el hecho de que elegiste defender a Ichinose antes que a tu propio compañero de clase ha generado algunas dudas. Entonces, solo quiero preguntarte ahora, ¿estás planeando cambiar de clase? Su tono era serio, sus ojos buscando cualquier señal de deshonestidad en mi respuesta. Me encontré con su mirada severa con calma serena. Los rumores son solo rumores, respondí de manera uniforme. No deberías tomarlos en serio. La expresión de Hirata se volvió ligeramente vacilante, pero asintió, aunque la tensión aún era evidente en su rostro. Está bien, confío en ti. Pero creo que deberías ver a Karuizawa. Ella estaba muy angustiada cuando hablé con ella. Ver a Karuizawa era algo que requeriría mucho esfuerzo y planificación y, francamente, no valía la pena la energía. Creo que deberías hablar con ella, Hirata, después de lo que pasó, no creo que ella quiera verme. El rostro de Hirata se transformó en uno de ligero conflicto, claramente dividido entre su preocupación por Karuizawa y su frustración conmigo. Está bien, pero si ella no me responde, ¿crees que puedes hablar con ella? Preguntó. No digas algo así. Karuizawa confía en ti, respondí. Él asintió, aunque me di cuenta de que no estaba del todo satisfecho con el resultado. Después de un momento de vacilación, finalmente salió del salón de clases. Para entonces, la habitación estaba completamente vacía. Todos se habían ido para reunirse con sus grupos, dejándome esperar en silencio. Esperando a Ichinose. Esto fue un dolor. Estuve tentado de simplemente irme y evitar la inevitable salida, pero sabía que hacerlo solo traería más problemas. Finalmente, llegó Ichinose, sonriendo alegremente mientras lo hacía. Perdón por la espera, Kiyotaka. Mis discusiones en clase tomaron más tiempo de lo esperado, dijo disculpándose. Está bien. Comenzamos a caminar juntos porque Yakimol, una rutina familiar en este punto. Habiendo estado aquí por casi 2 años, ya había visto todo lo que el centro comercial tenía para ofrecer. No había mucho entusiasmo en estas salidas semanales, pero Ichinose aún insistía en ellas. Para ella, parecía ser una parte necesaria para mantener nuestra relación o, más exactamente, su control sobre ella. El centro comercial estaba lleno, como siempre, lleno de estudiantes realizando sus actividades habituales. Ichinose se aferró a mi brazo mientras caminábamos, su posesividad en plena exhibición para cualquiera que quisiera darse cuenta. Oye, ¿encontraste alguna acción que tenga potencial? Preguntó Ichinose mientras caminábamos por el centro comercial. Tal vez algunos, pero nada importante. Está bien, dijo, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Seguimos caminando en silencio, visitando varios comercios sin mucha dirección. Estas salidas se habían convertido en una rutina, una forma para que Ichinose afirmara su presencia en mi vida, más que cualquier otra cosa. Los días siguientes siguieron el mismo patrón predecible. El mercado de valores se recuperó ligeramente el día después de que vendimos, para volver a caer poco después. En retrospectiva, vender nuestras acciones cuando lo hicimos fue la decisión correcta.
Japón parecía estar en medio de un mercado bajista. Un mercado bajista se produce cuando los precios de las acciones caen, a menudo un 20% o más desde sus máximos recientes, lo que provoca un pesimismo generalizado y una tendencia de los inversores a vender sus acciones. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo, en el que el miedo a sufrir más pérdidas conduce a más ventas. Un mercado alcista, por supuesto, es exactamente lo contrario. El aumento de los precios de las acciones y el optimismo impulsan más compras. A lo largo de esos días, Horikita mantuvo un contacto mínimo conmigo, solo haciendo preguntas ocasionales sobre el mercado o nuestra cartera. Ella parecía más distante conmigo, de hecho ese parecía ser el caso con la mayoría de mis compañeros, sin duda debido a los rumores. Fue un cambio notable en mis relaciones. Me estaba volviendo más aislado, más alejado de las interacciones diarias. Y no fue solo por coincidencia. Ichino se parecía estar disfrutando esto. Es una táctica común en las relaciones abusivas. Aislar lentamente a alguien de sus amigos, cortar su sistema de apoyo hasta que se vuelve completamente dependiente de su pareja. Es sutil, pero está sucediendo. Ichino sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las únicas personas que parecían hablar conmigo de vez en cuando eran Sudo y a veces Yukimura, pero en realidad solo lo hacía para preguntarme sobre acciones. Cuando terminó el día escolar, me quedé en mi escritorio, hojeando mi teléfono cuando Sudo se acercó, con una expresión casi desesperada en su rostro. Oye, Ayano Koji, necesito tu ayuda, hombre, dijo Sudo, en voz baja pero llena de súplica. ¿Qué pasa? Mira, hermano, gasté demasiado mis puntos este mes, así que estoy luchando. ¿Crees que puedes ayudarme? Preguntó, casi tímidamente. Sudo siempre fue alguien que tuvo problemas para gestionar sus puntos. Aunque ahora estábamos en la clase B, él no había cambiado sus hábitos. Gastar imprudentemente sin pensar en las consecuencias. No tengo tantos puntos que pueda prestarte, dije, aunque eso no era del todo cierto. Simplemente no estaba dispuesto a regalarlos. Por favor, amigo, te lo ruego. No solo tomaré tus puntos. Puedo venderte algunas cosas con un gran descuento, negoció. ¿Cómo qué? Pregunté, ligeramente curioso. El rostro de Sudo se iluminó al ver que había despertado mi interés. Me alegra que hayas preguntado. Abrió su bolso y me mostró su contenido. Había un dispositivo de juego portátil, una botella de colonia a medio usar, una pluma estilográfica, un par de zapatillas viejas y un reloj. Me llamó especialmente la atención el reloj. Era la misma marca que tenía Kanzaki. ¿Cuánto por el reloj? Sudo pareció sorprendido por mi pregunta. ¿Esta cosa vieja? La tengo en mi bolso desde hace un tiempo. Realmente ya no la uso. ¿Estás seguro de que la quieres? Sí. Bueno, supongo que puedo vendértelo por unos 1000 puntos, lo cual es una ganga ya que estas cosas costaban como 7000 puntos cuando salieron. Está bien, lo aceptaré, dije sin dudarlo. Sudo se sorprendió por mi decisión pero no se opuso. Estaba desesperado por conseguir puntos, así que me entregó el reloj sin dudarlo. Saqué mi teléfono y le transferí los puntos. Oye, ¿puedo preguntarte por qué querías esto? ¿Ya nadie usa relojes Altus?, preguntó. No hay ningún motivo en particular. Solo pensé que el diseño era genial. Sudo se encogió de hombros, sin molestarse en seguir presionando. Muy bien, amigo, me reuniré con mi grupo ahora. Tal vez Ike también pueda comprarme algunas cosas. Con eso, se dio vuelta y salió del salón de clases, probablemente con la esperanza de descargar más de sus artículos sobre alguien más. Mientras se alejaba, noté que Horikita había estado escuchando nuestra conversación. Ella se acercó a mí, su expresión era de leve sospecha. ¿Por qué compraste su reloj?, preguntó, entrecerrando los ojos. Siempre tiene que haber una razón por la que hago las cosas, respondí. No puedo simplemente querer un reloj. Horikita frunció el ceño ante mi actitud sarcástica, claramente no impresionada, pero no presionó más. Parecía comprender que presionar no la llevaría a ninguna parte. Los últimos días habían sido relativamente tranquilos. Las clasificaciones de clase fluctuaron ocasionalmente, pero no hubo cambios importantes en los puntos. Se estaba convirtiendo en una semana lenta. Ryugen, en particular, se había vuelto más cauteloso. Antes de la caída del mercado, había estado negociando agresivamente opciones sobre acciones durante el día, una estrategia extremadamente arriesgada. Pero ahora se estaba tomando las cosas con calma y ajustando sus tácticas para adaptarlas al comportamiento impredecible del mercado.
Sakayanagi, por su parte, fue acumulando puntos de forma constante y a buen ritmo. A pesar de estos esfuerzos, ninguna clase había acumulado suficientes puntos para aprobar el examen. Todos jugaban con cautela, esperando una oportunidad para atacar. Finalmente, Ichino se entró en mi salón de clases, atrayendo más atención de la que probablemente pensaba. Horikita le dirigió una mirada sutil y noté que algunos de mis compañeros de clase hacían lo mismo. No fue sorprendente. La relación de Ichinose conmigo era tema de interminables rumores, y su presencia aquí solo alimentó la especulación. Pero Ichinose los ignoró a todos, su atención únicamente se centró en mí. Kiyotaka, tengo algo importante que decirte. Su voz era de urgente seriedad. No parecía importarle que la gente pudiera escucharla. Asentí en silencio y, sin decir una palabra, la seguí hasta el pasillo. Una vez que estuvimos lejos de las miradas indiscretas, sacó su teléfono y abrió una pantalla para que yo la viera. La cartera de acciones de su clase. ¿Qué se supone que significa esto? Pregunté, mirando los números. Mirar. Señaló, su tono todavía frenético. Hay más de 800.000 puntos invertidos en acciones que formaron parte del reciente escándalo. Estudié los datos más de cerca e inmediatamente vi lo que quería decir. Una gran parte de los puntos de la clase B se invirtieron en empresas que habían estado cayendo rápidamente desde la caída del mercado. No tenía sentido que nadie hiciera inversiones tan imprudentes a menos que estuvieran tratando activamente de sabotear a la clase. Esto solo podría significar una cosa. Alguien o varias personas están traicionando a tu clase, dije con calma, devolviéndole el teléfono. El rostro de Ichinose se volvió más preocupado, y la mirada en sus ojos me dijo que sabía que yo tenía razón. Una traición desde dentro.